Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar. Como os decía, muchísimas gracias por participar en esta jornada de la Oficina Acelera Pyme del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Antes de comenzar, voy a poner un poquito en contexto la jornada. Como bien sabéis, las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas que ha puesto en marcha en toda España el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y el objetivo es poner en valor las nuevas tecnologías. Lo que queremos es mostraros cómo estas tecnologías pueden ayudaros en vuestras tareas del día a día y cómo pueden pues facilitar un poco vuestros procesos de negocio. ¿Qué estamos haciendo para ello? Pues jornadas divulgativas, como la que vamos a celebrar, demostraciones de tecnologías, productos, servicios, para que veáis de primera mano cómo funcionan y podáis tener la oportunidad de implementarlas en vuestras empresas. Por otra parte, tenemos un servicio de acompañamiento y asesoramiento para ayudaros a resolver todas las dudas que puedan surgir durante vuestro proceso de transformación digital. Cualquier consulta que tengáis, podéis contactar con el colegio. Intentaremos ayudaros de la manera más eficaz posible. Y por último, también estamos intentando ser un agente activo dentro del programa de ayudas del Kit Digital y en breve comenzaremos también a trabajar con el Kit Consulting, que como sabéis se ha puesto en marcha hace poquito, están ya preparándolo todo y en breve podréis hacer ya las solicitudes de las ayudas. Tenéis toda la información en nuestra página web oap.ingenieriac.eus, ahí tenéis el correo electrónico y el número de teléfono para contactar con nosotros. Con respecto a la jornada de hoy, pues vamos a ver una de las herramientas de organización personal, empresarial, pues una de las más potentes que existe hoy en día. Se llama Notion, como muy probablemente ya sabréis. Tenemos con nosotros a Pat González, que es coach narrativa, especialista en organización ágil, inteligencia emocional y resolución de conflictos en la sastrería del tiempo. Así que nada, Pat, cuando tú quieras, todo tuyo, te cedo el ordenador y todo para ti. Muchas gracias y bienvenidos a la jornada Acelera Pyme, Notion simplificado. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros por haberme invitado a participar en esta sesión. Vamos a empezar directamente mostrándoos cuál va a ser el índice de lo que vamos a hacer a lo largo de la jornada. Bueno, en principio, toda persona puede organizarse siempre y cuando sepa cómo hacerlo. Vale, voy a compartirles la pantalla. Así lo van a poder ver mejor. Vale. Quitamos esto. Esto. Todo bien. De acuerdo. Como os decía, toda persona puede organizarse siempre y cuando sepa cómo hacerlo, pero a veces no es tan sencillo porque la vida que llevamos hoy en día está prácticamente diseñada para que no tengamos tiempo para nada. No solamente tenemos el rol profesional, también tenemos un rol personal y un rol social que cumplir todos en el día a día. De forma que llegar a todo muchas veces es muy, muy complicado. La frase favorita de todos los clientes que llegan a la sastrería del tiempo es precisamente "no me da la vida". Notion va a facilitar que lo que sea importante pueda ser llevado en una herramienta de gestión multiplataforma. Esto quiere decir que todo lo que hagamos en Notion, tanto en el ordenador como en el móvil, va a estar automáticamente sincronizado en todos nuestros dispositivos, con la simplificación que supone. Desde mi punto de vista, no utilizaría Notion para sustituir a una agenda, pero ya es una cuestión muy personal. Al fin y al cabo, la organización siempre va a depender mucho tanto de nuestro carácter y de nuestra personalidad como de las exigencias que tengamos en la vida profesional. Como podéis ver en el índice, vamos a empezar con una introducción a Notion, que es lo que estoy haciendo ahora brevemente. Luego os voy a explicar por qué organizarse de forma fácil es tan difícil, distinguir procesos y proyectos en Notion, cómo utilizar Notion con sencillez para aumentar su operatividad y sacarle el máximo rendimiento, y dudas y preguntas. Tener en cuenta que el objetivo de esta sesión es simplificar al máximo. Así que vamos a huir de la forma que tienen de entender Notion en otras formaciones. Bien. Una vez que termine la jornada de la sesión, recibiréis por correo electrónico la misma presentación que estáis viendo ahora.
Dentro del índice, en el punto número 1, se ve todo lo que es la introducción a Notion. Bueno, pásale con las... Eso. Sí. Y vamos a tener 3 páginas. Dentro de la primera vais a poder ver cómo podéis iniciar Notion de una forma muy sencilla. No obstante, ahora vamos a pasar para verlo de forma práctica y que luego con la ayuda del manual, porque realmente esta presentación de PowerPoint quiere ser un micromanual para que podáis manejaros cuando con el pasar de los días, si no lo habéis podido poner en marcha, podéis hacerlo con la mayor facilidad posible. No obstante, cualquier duda que tuvierais, estoy disponible en el correo electrónico. Bien, tras la introducción de Notion, tenemos por qué organizarse de forma fácil, es tan difícil. Y antes de entrar en materia, voy a empezar por aquí. A ver, el ajetreo de la vida diaria hace que parar, pensar y planificar sea en sí mismo, pues a veces todo un reto. Muchísimas personas van tan aceleradas por la vida que no tienen tiempo ni siquiera de pararse a pensar. De hecho, es lo primero que deberíamos hacer todos. Antes de empezar el día, en lugar de empezar a trabajar en piloto automático, tener unos minutos para revisar la agenda, estudiar cuál va a ser la forma más correcta de empezar el día y por dónde vamos a atacar. Si lo hacemos dentro de un encuadre de medio plazo o de largo plazo, todavía muchísimo mejor. Pero esto iba a requerir que tuviéramos realmente una planificación a largo plazo y una planificación a medio plazo. Mi recomendación siempre para organizarse es que la planificación sea semanal, que haya un cierre al final de la semana y una apertura el lunes a primera hora de la mañana. En la sastrería del tiempo proponemos el método 3PERA y lo aplicamos por medio de sprints dentro de un desarrollo de metodologías ágiles. No es el objetivo del curso explicaros ahora en qué consiste el método 3PERA, pero no obstante, en el punto número 3, distinguir procesos de proyectos en Notion, voy a hablar un poquito de este método por si os pudiera servir, porque yo lo considero muy interesante. Organizarse de forma fácil es difícil por falta de criterios organizativos previos y de herramientas de gestión emocional y del tiempo para impulsar la productividad interna. Cuando hablamos de las herramientas de gestión emocional, yo creo que es a nivel general una asignatura pendiente, sobre todo en las empresas. El hecho de no tener una buena gestión emocional hace que muchas decisiones se tomen de forma precipitada y que a veces el clima profesional sea complicado en distintos grados, desde una ligera tirantez o frialdad hasta realmente un caos en donde haya reuniones en donde la gente pierda literalmente los papeles y puedan tener manifestaciones de ira descontrolada. Va a depender siempre mucho de los contextos, de la situación, de las personas que se encuentren en esas reuniones o en esos ámbitos. Las herramientas de gestión emocional son básicas porque suelen prevenir la fuga de talento. Y hoy por hoy en la mayoría de empresas se suele invertir mucho cuando se contrata un personal como para perderlo cada 2 por 3 por una falta de un buen clima laboral. Dentro de las herramientas de gestión del tiempo también podríamos hablar de largo y tendido. No sé si las conocéis, pero os recomiendo que peguéis un rápido vistazo a la técnica Pomodoro, a la técnica Time Blocking y también que preparéis, si no lo tenéis preparado ya, un DAFO y una matriz de Eisenhower. Básicamente con estas 4 herramientas todo el mundo podría empezar a manejarse bien. No obstante, como todo en la vida, si uno conoce las herramientas al detalle, les va a sacar muchísimo más partido que si busca un tutorial y empieza por uno mismo, porque ese periodo de aprendizaje va a hacer que todo se ralentice y a veces uno no se dispone de tanto tiempo. La primera distinción que yo os propongo es distinguir entre cazar elefantes y matar hormigas. Yo no sé, Iñaki, si tú conoces... Alguna vez hemos oído hablar de ello. Sí. Y me suena, que el sonarme por lo menos me suena. Mira, normalmente se dice que es más importante cazar elefantes que matar hormigas.
cuando hablamos de cazar elefantes nos referimos a todas las acciones de alto rendimiento. Es decir, todo aquello que va a suponer una entrada de dinero a la empresa o a aquellas acciones por las que realmente hemos sido contratados y que nos pagan el sueldo. Matar hormigas, sin embargo, va a ser todas esas tareas secundarias que yo llamo de mantenimiento que dan soporte a las acciones de alto rendimiento. Por ejemplo, si uno observa cuando va a la fotocopiadora que no queda papel de repuesto para la fotocopiadora, puede dejarlo pasar pensando que el que venga detrás ya se encargará de reponer el papel porque todavía queda, aunque quede poco. Si no se hace en el momento y se piensa que alguien lo hará, puede llegar la situación un poco absurda de que haya una reunión importante, haya que sacar fotocopias o haya que hacer alguna impresión de urgencia y no se disponga de papel. Con lo cual haya que paralizar una reunión importante por algo tan absurdo como que no haya papel de repuesto en la fotocopiadora. Este es un ejemplo de lo que quiere decir matar hormigas. En una empresa, todas las personas que forman parte de la empresa son esenciales. Incluso, aunque sus tareas sean tareas de mantenimiento, de lo que podríamos llamar matar hormigas. En Notion, mi recomendación, si realmente quiere tenerse un Notion simplificado, es que se lleven los elefantes. Es decir, todos aquellos proyectos o todas aquellas acciones que van a ser consideradas de alto rendimiento, que por su importancia o por su envergadura necesitamos tener en cuenta. Entonces, va a ser fácil organizarse, siempre uno tenga muchísima claridad y un criterio muy definido entre qué es cazar elefantes, cuáles son las acciones de alto rendimiento y cuáles son las acciones de mantenimiento. Dependiendo del puesto profesional de cada persona, pues hay personas que tienen más cobertura que otras y que pueden delegar muchísimas tareas, pero hay otros puestos de trabajo en los que esa delegación es imposible. Además, en algunos puestos de dirección se puede dar la delegación hacia arriba. No sé si habréis oído hablar de ella. La delegación hacia arriba consiste en que las personas que tienen que llevar un proyecto no ejecutan las acciones en espacio y tiempo y el jefe del equipo se encuentra teniendo que ejecutar esas acciones. Como ya os digo, el tema de la organización es súper amplio y podríamos pasarnos horas hablando de matices. Ahora vamos a volver al tema y vamos a seguir avanzando en... Un segundito que me doy cuenta de que el chat creo que no está activado y por si acaso, para cualquier consulta que tengáis, pues os voy a activar el chat para que podáis plantearnos cualquier duda que os vaya surgiendo en el chat y luego ya la iremos resolviendo. Vale, la presentación, ¿verdad? Volvemos a la presentación, sí. Esto. Vale, no, pues lo teníamos que pasar. A la hora de distinguir procesos de proyectos en Notion, si queremos simplificar Notion, a Notion solamente van a ir los proyectos. Los procesos los tenemos que tener clarísimos en la cabeza, pero no obstante se van a poder marcar con un criterio en qué fase o en qué proceso estamos dentro del proyecto. Ahora os lo explicaré cuando pasemos al momento práctico de la sesión. Notion no sirve para hacer distinciones entre procesos y proyectos. A veces es un error en el que caemos todos. Nos compramos el último software o la última app pensando que nos va a facilitar la vida y realmente en vez de facilitarnos la vida es un engorro y acaba siendo una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Notion solamente va a ser ágil, práctico y realmente os va a ser productivo si todos los días cogéis la costumbre de consultarlo. Si empecéis a consultarlo cada 2 o 3 días, luego cada semana, al final va a ser una herramienta que probasteis un día, parecía que iba a ser interesante y luego quedó en nada. Si empezáis a invertir tiempo y esfuerzo en Notion, como si fuese vuestro programa de gestión principal, también va a ser una pérdida de tiempo, porque al fin y al cabo, una cosa es que Notion sea una herramienta que os va a ayudar a trabajar y otra cosa es que se convierta en una finalidad en sí misma.
Está muy bien tener un software bonito y que a uno le guste cuando va a entrar a mirar la información, pero de ahí a obsesionarse con tenerlo perfecto va una distancia. No obstante, va a depender siempre de las personalidades y de los gustos de cada uno. Como os comentaba antes, yo propongo siempre el método 3P, porque en ese método se ven muy claramente los 7 procesos principales. Parar, pensar y planificar, ejecutar, revisar y actualizar. Precaución con la tendencia a mezclar la revisión con la actualización, porque la veo en muchas empresas y hace que sea muy complejo poder documentar correctamente las revisiones y una vez que se ha terminado la fase de revisión, poder generar una actualización de todo el proyecto para ocasiones posteriores, teniendo en cuenta que una actualización va a ser todo el proyecto corregido con todas las actualizaciones que hayan debido hacerse, sobre todo ahora que estamos en los famosos entornos BUCA. Para aquellos que no conozcáis qué es un entorno BUCA, desde la pandemia, previamente un par de años antes de la pandemia y sobre todo después, nos encontramos en entornos que son volátiles, inestables, inseguros y complejos, o complejos y ambiguos en la traducción. Así que es necesario tener muchísima claridad en qué momento del proyecto estamos, cuál es el proceso que tenemos que ejecutar en cada fase del proyecto y cómo vamos a hacerlo. En Notion solo deben estar los temas vivos. Yo recomiendo anotar la semana y el día al principio de cada subpágina, ahora hablaremos de qué es una subpágina, para llevar un estricto control a simple vista de cuándo fue la última vez que se trabajó sobre ese tema. Cada tema es uno de los elefantes a los que hacía alusión anteriormente. Una acción de alto rendimiento. Establecer un criterio para decidir o escoger qué temas merecen ser gestionados desde Notion va a determinar si va a ser una herramienta operativa o no. Normalmente siempre se trabaja con algún otro software en las empresas y Notion debe ser un apoyo a esos softwares, sobre todo cuando vamos a salir del despacho y vamos a ir o bien fuera de la empresa a hacer visitas o bien dentro de la propia empresa a otros despachos a celebrar reuniones o algunas salas de juntas, por ejemplo. Si Notion se consulta de vez en cuando, como os comentaba antes, es más complicado sacarle el máximo rendimiento. Y es preferible que si necesitáis poner avisos, os salten siempre en la agenda habitual, que también sea multiplataforma. Porque puede pasar que no hayáis abierto el programa por cualquier contingencia y haya algún aviso importante que no os haya saltado y luego os suponga un contratiempo importante. Google Calendar para mí es una buena opción porque también se sincroniza automáticamente en todos los dispositivos y es gratuito. Pero no sé ahora mismo cuál será la opción que vosotros estáis utilizando. Bueno, en último lugar, tendremos un momento de dudas y preguntas. No obstante, si mientras voy explicando Notion simplificado, queréis hacer alguna pregunta, interrumpimos y vamos resolviendo las dudas a medida que se vayan presentando. Así que vamos a empezar. Escape. Vale, compartir. Y compartimos la Notion, ¿verdad? Sí. ¿Qué la tenemos aquí? Si no me equivoco. Vale. Estamos quitando ya. Y esto también. Vale. Cuando os he explicado antes lo que íbamos a hacer hoy, ya habéis visto que había 3 páginas en las que hablaba de la introducción a Notion. Ahí vais a tener como una especie de pequeño manual de operaciones realmente muy simplificado para que cuando tengáis alguna duda no os cueste nada entrar y resolverla. Una vez que, bueno, yo parto de la base de que todo el mundo tiene ya Notion activo y de que ya lo habéis dado de alta y lo tenéis en vuestro PC. Las instrucciones que yo he puesto en el manual son para trabajar desde el PC. En el móvil cambia ligeramente, pero si ya sabéis trabajar con Notion dentro del PC, no vais a tener ningún problema en dar el salto. Dentro del programa se puede escoger el idioma,
pero en algún caso me he encontrado con que a pesar de escoger el idioma español, español de España, y ponerlo en todos los sitios, siguen saliendo las instrucciones en inglés. No sé a qué puede deberse, pero no obstante, por si eso os llegara a pasar, dentro del manual vais a tener en inglés y en castellano la traducción para que podáis trabajar de una forma fácil. Empezamos ya. Dentro de Notion vais a ver cómo vais a poder crear una nueva página desde esta zona. Es como una especie de cuadrado interrumpido por un lápiz. Desde aquí vamos a crear una nueva página. Yo ahora mismo, dentro de privado, solamente tengo esta, la que estáis viendo, un panel de control. Recomiendo, por lo que decía antes de la simplificación, que abráis paneles de controles en vistas de tablero para que podáis ver lo que tenéis sin empezar, que dentro del programa 3Pera equivaldría a parar, pensar y planificar. En progreso, donde estaría principalmente ejecutar como proceso, y en listo podríamos dejar las revisiones y las actualizaciones. Bien, esto es lo que nos va a aparecer ahora cada vez que abramos una nueva página en formato tablero. Si ya hubierais estado trabajando con Notion, mi recomendación sería que os crearais una hoja, una nueva página, y dejarais ahí todo lo que habéis trabajado hasta entonces para empezar a trabajar de una forma simplificada. Porque si no, darle la vuelta a todo es bastante complejo. Y lo haríamos así. Vamos a imaginar que aquí tenemos una hilera de páginas con las que ya estáis trabajando. Para no perder esa información y más adelante ir clasificándola poco a poco a medida que la queráis ir consultando o ir incorporando a la nueva organización simplificada, vamos a crear una hoja y la vamos a llamar archivo. Y en ese archivo vamos a guardar todo lo anterior. Como siempre, es una recomendación. Vale. Ya veis que se me ha aparecido una hoja sin título. Cuando subo aparece agregar icono, agregar portada, agregar comentario. Vamos a ponerle el título que os había comentado, que es archivo. Podemos agregar un icono. Carpeta, por ejemplo. Y podríamos agregar una portada, que suele traer siempre Notion por defecto. Aquí se puede cambiar la portada. Como yo apuesto siempre por los colores sencillos, pues le pondría un color azul y empezaríamos a... En el caso de un archivo, igual no tendría mucho sentido abrir un tablero, sino una lista. Y en esa lista ir listando todas las páginas que teníais anteriormente. Entonces, dentro de archivo nos quedaría así. Pondríamos que hay que crear una base de datos en blanco y ya nos quedaría la hoja activa. Nos iríamos al panel de control que yo tenía abierto, daríamos en los tres puntitos, iríamos a mover a y desde aquí deberíamos de poder mover a archivo. Pero no nos lo encuentra. Ya empezamos mal. Igual es porque está por encima. Igual es Tiene porque que estar dentro. no sé. Esto es algo que yo suelo hacer siempre habitualmente y no suele haber problema. Pero igual es porque la coge como página principal. Panel de control. Mover a. No.
Aquí al principio nos debería Y de te dar la da opción. sugerir, ¿no? Sí, pero no lo coge. Y empezamos mal. No puedo archivar. Por eso, porque tienes que meter el archivo por debajo de ese panel de ¿Pero quieres que control. le cambie la velocidad, la altura? Sí, No debería de ser, ¿eh? De hecho, es una cosa que yo suelo hacer muy a menudo porque suelo mover siempre. bueno, No me suelo suponer cosas del directo. Sí. No obstante, lo revisaré y lo mandaré como anexo en cuanto logre averiguar qué es lo que ha pasado. Igual es por la tipología de la página, no lo sé. Pero ya veis. Prueba a crear otra página, Sí, también vamos a hacer eso. a ver si es... Vamos a hacer otra página. Vale. Sí, sí dejaría moverle ese archivo, que era lo que estaba previsto. Y dentro de archivo tendríamos, junto con estas páginas, la de prueba. Estas páginas que sabían que siempre salen por defecto, yo suelo proponer siempre eliminar todo lo que nos sobre. Un poquito por lo que os comentaba antes de la simplificación. Bueno, vamos a partir de entonces. Ya tenemos la hoja de archivo, el panel de control no se ha querido archivar dentro, debe de ser por la tipología de la página. Alguna razón debe de haber, pero yo ahora mismo no la sé. Sí. Pero vamos a seguir trabajando. Vamos a imaginar, podemos hacerlo de distintas maneras. Una es teniendo un panel de control, que a veces funciona en forma de índice, donde podemos, como siempre, agregar un icono. Ya veis que agregar el icono es bastante sencillo y luego queda como bastante visual a la hora de buscarlo. Y dando los tres puntitos cuando estamos en el ordenador, le pediríamos crear un tablero y diríamos que es una base de datos en blanco. Mi primera opción siempre es borrar las tarjetas anteriores, porque son tarjetas en blanco, y empezar a crear una nueva. Vale. La vista de tablero es una vista que me parece muy cómoda, porque es lo que os comentaba antes, podemos distinguir claramente los procesos. De todas maneras, vamos a ir haciendo pruebas. Yo no sé si está saltando algún mensaje. Sí, voy a hacer una parada, no voy a ser que No, ya... tienes ahí, no. Perfecto. Aquí más y ocultar los paneles flotantes. A ver, dime por qué, es que no tengo miedo. Como no es mi ordenador, no prefiero meterlo. Vale. Entonces, empezaríamos con el nuevo ítem y aquí empezaríamos a crear los famosos horizontes que os hablaba que teníamos que empezar antes. Vamos a inventarnos un poco el asunto. Por ejemplo, vamos a poner proyecto A, para ser muy original. Dentro del proyecto A, si os veis, aquí me pone asignar. Vamos a dar a los tres puntitos. Y aquí vamos a editar la propiedad. Al editar la propiedad, podemos poner a quién se le va a asignar. Ya veis que aparece automáticamente mi nombre. Tener en cuenta que yo estoy trabajando desde el Notion para uso personal. Entonces, en el Notion para uso personal normalmente solamente suele haber una persona. En la opción de pago puedes tener a todo un equipo y puedes ir asignando quién va a hacer la tarea. Como no es el caso, de hecho, tenéis aquí la opción de invitar personas. Como no es el caso, y a mí no me suele gustar tener que poner cada 2x3 que soy yo, suelo editar las propiedades. A ver, vamos a verlo.
una vez que abrimos, ya habéis visto cómo lo he hecho, el proyecto para verlo un poco más en grande, si vamos a estos puntitos que están dentro de un recuadro, vamos a poder eliminar la propiedad. Con esto hay que tener muchísima precaución, porque si eliminamos esta propiedad, la vamos a eliminar de todo el resto de subpáginas que vayamos abriendo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Yo voy a eliminar la propiedad y ya, cada vez que yo abra un proyecto no tendré que estar indicando a quién le asigno la propiedad, porque como yo estoy manejando el programa Notion y soy yo la única que lo va a manejar, es algo que no tiene sentido. Se pueden agregar propiedades, no obstante, texto, número, selección múltiple, fecha, hay muchísimas opciones. Va a depender de para qué queráis utilizar la página en cada momento. Podéis poner comentarios. Esto es muy interesante porque si estuvierais compartiendo, por ejemplo, esta página con más personas, aparecería el comentario de cada persona en esta zona. Otra cosa importante a la hora de agregar propiedades es que podéis indicar la fecha. Yo la fecha siempre la veo interesante de poner. Y además podéis poner qué formato de fecha queréis, e incluso formato de hora. Podemos poner, por ejemplo, día, mes, año. Y aquí nos saltaría. Entraríamos y marcaríamos el día de hoy. Vale. Podemos crear plantillas. Hay toda una selección para crear plantillas. O podemos trabajar de forma bastante más sencilla. Yo no suelo recomendar abrir plantillas en las subpáginas porque todo nos lo va a complicar un montón. Entonces, mi recomendación siempre es lo que os comentaba. Procurar tenerlo todo muy, muy sencillo. Borrar todo lo que os sobre para que en todo momento los proyectos tengan muchísima claridad. Ya habéis visto cómo tienden a abrirse páginas. Entonces, si os pasa esto, tenéis que eliminarlo. Vale. Vamos a empezar. Yo dentro del proyecto A puedo hacer muchas cosas. Vamos a empezar. Mostrar cómo funciona una subpágina. Aquí ya habéis visto que tengo estas opciones, dando los 6 puntitos, pero luego me aparece un más. Clicando en el más, aquí es donde realmente le vamos a poder sacar muchísimo juego a Notion y lo vamos a poder personalizar a nuestro gusto. Vamos a poder poner un encabezado. En el proyecto A va a ser diseño, me estoy inventando, página web. Vale. Al volver a escribir, si volvemos al más, vamos a poder poner, por ejemplo, una lista de tareas. Y vamos a poder ir escribiendo que tenemos que hacer, pues yo que sé, la tarea 1 o la acción, bueno, vamos a poner tarea 1. Tarea 1, tarea 2, tarea 3. Pero imaginaros que ya tenemos las tareas que luego además las vamos a poder poner como completadas. Sin embargo, aparte del diseño de la página web con sus correspondientes tareas, vamos a tener que hacer más cosas. Podemos poner un encabezado 2, por ejemplo. En el encabezado 2 vamos a poner buscar Community Manager para gestionar redes sociales. Vale. Aquí podemos escribir algo. Vamos a imaginar que vamos a poner, Nerea me ha comentado que conoce una agencia. Pendiente pedir el teléfono. Todavía no os enseño una lista de tareas, no tenemos muchas más tareas que hacer y lo vamos a dejar así. Podemos agregar tablas.
Esto para mí es complicarse la vida, pero no obstante, si en algún momento dado necesitáis agregar una tabla, se puede hacer perfectamente desde aquí. Cuando, a ver, es que es muy personal. A mí me gusta muchísimo la simplificación, entonces no suelo tender a poner las cosas de forma farragosa, pero sí es cierto que en algún momento dado, en alguna página de Notion, he tenido que poner tarifas o he tenido que poner alguna cosa que realmente debía tablas y sí ha sido posible hacer de una forma bastante sencilla. Con los 6 puntitos os va a permitir un montón de opciones, colores, insertar a la izquierda, insertar a la derecha. Se pueden hacer muchísimas virguerías y realmente el programa Notion, si una ventaja tienes es que es bastante intuitivo una vez que sabes en dónde tienes que entrar. Porque como no sepas en dónde tienes que entrar, te puedes volver loco. Entonces, para las tablas, desde aquí se manejan estas opciones y luego tenemos aquí, para las opciones habituales, como en el resto de, bueno, de apartados que os he ido enseñando. Vale. Vamos a seguir. Vamos a imaginar que dejamos la tabla por cualquier razón. ¿Qué más se puede hacer? Podemos poner lista con viñetas. Perdón, la he manchado. Ahora mismo no se me ocurre. Tengo un día un poco en blanco y no sé qué podríamos poner en la lista con viñetas. Pero se podría hacer un listado por viñetas si tuvierais, yo qué sé. Por ejemplo, ahora se me ha ocurrido. Imaginaros, bajo esto aquí abajo, esto también lo bajo un poco más y aquí, que me queda un hueco, voy a poner encabezado 2, miembros del equipo. Porque de repente este equipo no va a ser el equipo con el que yo trabajo habitualmente, sino que va a ser un equipo de personas diferente. Y entonces me pongo que voy a tener aquí a Nerea, que ya la había mencionado antes. Ya voy a tener, yo qué sé, a Julián y a John formando parte del proyecto. Podría poner los puestos de trabajo, lo que les he asignado, lo que fuese bien necesario. ¿Qué más puedo hacer dentro de una página? Pues aparte de la lista con viñetas, perdona que voy un poco rápido, también tendríamos lista numerada. Tendríamos un desplegable. El desplegable es algo que también os voy a mostrar porque lo veo muy interesante. ¿Qué tiene de interesante el desplegable? Que admite subniveles. Por ejemplo, una vez más, si le ponemos el encabezado va a quedar mucho más claro. Actualización de gestiones, por ejemplo. En el desplegable pongo reunión del... Ayer fue 11, del 11 del 6, del 2024. Vale. Entonces, me quiero poner aquí lo que pasó en la reunión. Ya veis cómo automáticamente he ido hacia adentro y si quiero lo puedo guardar para que visualmente no me cargue todo lo que yo vaya poniendo en el desplegable. Claro, no me veis, pero dando a contrabotón retrocedo y puedo poner aquí, por ejemplo, todas las reuniones que vayamos teniendo. Imagínate que tengo una reunión prevista el día 13. Pues ya iría poniendo aquí el hueco para que cuando yo llegase a la reunión, lo único que tuviera que hacer sería abrir el programa de Notion e ir poniendo aquí lo que a mí lo que me pareciera que fuese importante de guardar para la reunión. ¿Que no lo quiero ver todo? Lo guardo. Entonces, cuando estoy en el móvil, esto que parece una tontería se revela realmente muy importante. ¿Que la actualización de gestiones de repente es muy importante y la necesito poner arriba? Pues la puedo colocar arriba en cualquier momento. Claro, hay que colocarla arriba y luego hay que llevar todo lo que estaba debajo de la actualización de gestiones. Pones la manita encima del recuadro con los 6 puntos y vas subiendo. Vale. Antes os comentaba que era muy interesante poner en qué fase estaba el proyecto. Yo he puesto que el proyecto está sin empezar. O sea que todo esto, por ejemplo, dentro del famoso programa 3 podría ser que estábamos planificando. Sería en una P
para parar, 2P para pensar, 3P para planificar. Pondríamos que estamos en la fase 3P y si quisiera añadir lo que os comentaba antes, en qué semana estamos, perdonadme porque no sé en qué semana estamos, voy a mirarlo en un momento. Yo tampoco. Vamos a ver. Entonces, tenemos una reunión la semana 23. Sí, ahora os voy a enseñar por qué es interesante el tema de ponerlo por semanas. Estamos en la semana 24, sería 24, día 3. Como tiene 7 días la semana, luego directamente dejo el 3. Me gusta mucho a mí poner la barra baja para distinguir una cosa de otras, es muy personal, pero bueno, como idea, como sugerencia. Y ya sabría en qué momento cronológico estamos, 24-3, sin tener que apuntar la fecha, porque al final la fecha es un poco engorrosa. Ya la tenemos al fin y al cabo dentro de la subpágina. Tendríamos el nombre del proyecto y sabríamos que estábamos en la fase 3P. ¿Por qué fase 3P? Imaginaros que hace la semana 23, el lunes, yo decidí parar. Parar. Esperar un segundo para salir todo el mismo criterio. La 1P, que era parar. Para evaluar la propuesta de Yoki, que podría ser un comercial de otra empresa que me ha hecho una propuesta de colaboración y le dije, sí, ahora mismo tengo mucho lío, te llamaré a finales de junio y yo ya sé que tengo que parar a evaluar la propuesta que me mandó Joaquín porque era lo que había quedado con él. Claro, yo ahora mismo lo sé, pero imaginaos que tengo alguna duda. Voy a poder agregar una propiedad o voy a poder aquí poner pues ¿de qué se trataba? Pues Joaquín me llama para proponerme colaboración. Puedes poner he quedado en responderle a finales de junio. Entonces, en fecha, que siempre aparece, yo puedo poner el día que puse la anotación. Imaginaros que me llamó, pero por lo que sea no lo había metido en el programa, pero yo sé que fue más o menos este lunes cuando me lo pidió. Pues ya está, ya lo he indicado. A la hora de agregar propiedades, se pueden poner muchas cosas. A veces a mí me gusta poner un pequeño texto y esto, lo que hemos puesto aquí, yo lo hubiera dejado arriba, porque sería un poco la presentación de qué va, de por qué he abierto esta subpágina. Claro, una vez que evalúo la propuesta de Joaquín y imaginaos que yo he decidido empezar a trabajar, lo que podría hacer es cambiarle el título y poner directamente el nombre de la propuesta y empezar aquí a crear la subpágina sin tener que andar complicándome la vida. Bueno, tenemos aquí, ya veis que aquí nos indica que esto es una página porque hemos puesto, bueno, hay un montón de cosas dentro, sin embargo aquí no nos ha puesto este símbolo, porque es algo que todavía realmente no hemos empezado a trabajar con ello, ni hemos creado una plantilla, ni hemos empezado a trabajar. Por eso queda así. Cuando trabajamos con Notion, hay múltiples vistas. Y aquí estos comandos os los voy a explicar porque se puede ampliar el número de vistas, se puede filtrar, se puede ordenar, se pueden hacer búsquedas y se puede editar la vista de diseño, agrupación y más. Vale. Dentro de las vistas de tablero, yo suelo recomendar tener la de lista. Pero si no conocéis mucho Notion y no las habéis probado, yo os recomiendo que las probéis todas, porque igual os sorprenden y os gustan más las presentaciones. Esto además siempre va a ser a vuestro gusto. Entonces podemos tener el calendario, podemos tener la galería, ya veis cómo va cambiando, y podemos tener incluso el cronograma. Depende del proyecto de que se trate, va a tener más interés o menos interés. Pero yo lo veo, la verdad es que muy, muy interesante. Aquí ya nos aparece el nombre correcto. Cronograma, galería, tabla y lista. En lista
¿Por qué os comentaba antes que era importante poner la semana y el día? Porque automáticamente el programa va a tender a ordenarse por el orden alfabético numérico que ya hemos puesto. Por eso yo siempre recomiendo poner este detalle aquí, este criterio aquí, para que todo se ordene de forma más fácil. Y luego tendríamos, como antes, la lista de tablero. ¿Qué permite? Que si ya el proyecto A lo hemos puesto en curso, lo vamos a pasar aquí y si nos acordamos, vamos a poner que ya estamos en la fase que sería la 4, la de ejecutar. Entonces no tiene ninguna complicación. Tendríamos la 4E de ejecutar y estaríamos dentro del proyecto A. Tiene muchísima versatilidad el programa para que pases de un sitio a otro. Tiene una personalización altísima, como podéis comprobar. Y luego el hecho de poder jugar con calendario, donde vais a ver todo lo que habéis anotado, con poder incorporar tablas para ver cómo está la situación, qué textos habíais puesto, el cronograma también, que según en qué proyectos va a tener muchísima importancia. Es realmente interesantísimo, pero yo recomiendo siempre que, como todo en la vida, cuando tú lo trabajas desde cero, te vas a aclarar muchísimo más y lo vas a personalizar muchísimo más. Tienes múltiples opciones, pero cuando coges una plantilla, realmente tienes que hacer un sobreesfuerzo para adaptarte a la plantilla que te propone el programa, porque tienes que coger la forma de pensar que tenía otra persona. De esta manera no, de esta manera tú empiezas, tú te lo guisas y tú te lo comes. O sea, tú vas a hacer todo a tu imagen y semejanza. Pero claro, previo a entrar en Notion, soy muy machacona con esto, tienes que tener claro dentro de tu semana, dentro de tu mes y dentro de tu año profesional, cuáles son tus elefantes, qué es lo que va a tener que estar aquí y qué es lo que nos sobra que esté aquí porque nos complica la vida. Si aquí está lo que es esencial para vuestro día a día, realmente Notion puede ser una herramienta muy competitiva que puede fomentar la alta productividad y que puede facilitaros la vida. Yo he trabajado con otros softwares a lo largo de los 6 años que llevo con la sastrería del tiempo. Me costaba un montón, me hablaban, ¿y por qué no pruebas con...? Bueno, no voy a empezar con nombres, pero bueno, creo que los he probado todos. Y con el único que me quedo para recomendar y del único del que doy un cursillo de Notion, o sea, de gestión de productividad simplificada, es de este, porque es el único que realmente da un juego impresionante y permite que a un profesional se le facilite la vida. Cosa que en otros programas, mira, había algunos que era de sudores fríos, porque encima tenías que estar tú más pendiente de lo que estaban haciendo los demás y se complicaba todo de una mala manera impresionante. Aquí, dentro del panel de control, yo siempre recomiendo tener todo lo que se lleva en curso. Lo puedes complicar tanto si quieres. Con esto solo ya podría bastar, si sois personas que os guste mucho la simplificación, pero no tiene por qué ser así, todos somos personas muy diferentes. Entonces, igual va a haber gente que tenga un panel de control, pero como ya os recuerdo que esto era un Notion para uso personal, pueda querer crear otras páginas. Vamos a imaginar que aparte de esto tenemos, bueno, acaba de pasar, pero es la comunión del niño. Entonces, ¿qué pondríamos aquí? Pues comunión de Anne. En la comunión de Anne agregaríamos el icono, pues niña. Y aquí podríamos empezar el desglose de todo lo que tendríamos que organizar para la comunión. Y nos saldría aquí, que es muy interesante, todo el follón que tenemos organizado con la comunión de Anne. ¿Qué hace? Pues que puedas empezar a compatibilizar tu vida profesional, que la tienes aquí en el panel de control. Bueno, tenemos antes esto, la voy a eliminar porque no tiene ningún sentido, que era la que no se dejaba No sé. encima, la malvada hoja que no se dejaba mover, ya la he borrado. Tenéis lo que habíamos comentado antes, el archivo que podría estar abajo, el panel de control, que sería lo primero que entraríais a mirar por las mañanas, y luego aquí todos los temas que pueden ser personales o profesionales. Imaginaros que tenéis un tema muy complicado, que os he llamado el gerente,
si es que no sois gerentes, y os ha dicho, oye, tenemos un follón porque van a venir los alemanes a la empresa y hay que ponerlo todo en marcha porque ya sabes cómo es esta gente. Entonces, igual nos merece la pena que si no lo teníamos dentro del panel de control, imaginaros que teníamos aquí el proyecto, vamos a poner que teníamos aquí listo el proyecto de los alemanes. Voy a poner así además, como anécdota. Vale, nosotros aquí teníamos la página de los alemanes, la podríamos llevar directamente aquí, al panel principal, sin mayor problema. Que en algún momento dado el proyecto de los alemanes ya se resuelve y no lo queremos poner en archivo porque resulta que han dado mucho trabajo y se han marchado dando trabajo, pues entonces lo tendríamos que pasar pues a en curso o a sin empezar. Ya iríais viendo vosotros lo que queríais hacer y ya iríais decidiendo si en ese momento le poníamos aquí los criterios que habíamos comentado antes. Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrirlo y entonces dentro del proyecto de los alemanes podríamos, como siempre, agregar icono, portada o comentario e ir escribiendo detalles. Como es una página que no tenemos creada, la tendría que crear de nuevo. Tendría que irme aquí y crearme un tablero. Y dentro del proyecto de los alemanes tendríamos las tarjetas, si es que os gustan las tarjetas. Yo, como me gusta mucho personalizarlo todo al máximo, por eso esta mi empresa se llama La Sastrería del Tiempo, para hacerlo todo a medida de cada uno. Empezaría con los nuevos ítems y empezaría a hablar pues todo lo que tendría que hacer. Dentro de la descripción, pues podremos poner siempre, porque esto sí que lo veo muy interesante, un poco de qué va el tema. Pues la solicitud de gerencia hay que preparar su visita de junio, de julio, vamos a imaginar, su visita de julio. De aquí iríamos empezando desgranando todas las opciones. El día que yo tengo la reunión con el gerente, pues probablemente solamente diga eso, pues proyecto con los alemanes. Y como me ha pasado hoy, que creo que estábamos en la semana 23, si no recuerdo, estábamos en la semana 24, perdón, pues pondríamos que, como el gerente me lo dijo ayer, pues en el 24.2, proyecto de los alemanes, y todavía tendría que parar y pensar. Entonces podría estar en un 2P, en el momento de pensar. ¿Cómo voy a organizar todo el follón? Para cuando vengan o cuando vaya teniendo reuniones, que es lo que me ha pedido el gerente, bueno, y podría ir aquí poniendo bastantes detalles, pero ¿qué es lo que os quiero transmitir? Tiene que ser detalles muy prácticos, detalles que realmente sea información que soporte valor. Pero claro, luego hay personas muy minuciosas, que es que lo quieren apuntar todo. Depende. Tenéis que ir a golpe de intuición y luego respetar mucho vuestra forma de trabajar en otros contextos, porque normalmente todos tenemos una forma de trabajar. Igual hay gente que me dice, mira, yo veo la lista de tablero sin empezar en curso y listo y ya me dan sudores fríos. Yo prefiero tener una tabla y en la tabla me voy poniendo lo que a mí me parece bien. Pues ya está, abrimos la tabla. Lo repito otra vez para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Que voy a tener que poner un cronograma. Pues ponemos el cronograma. Que voy a tener que tener en cuenta el calendario de lo que voy haciendo. Vale. Voy a tener que tener también la lista y ya me vengo arriba y ya me voy a abrir hasta la galería, porque quiero tener todas las vistas para el producto. Si os fijáis, a veces aquí nos sigue apareciendo nueva vista porque el programa se tiene que actualizar. Así que muchas veces, depende de cómo tengáis el ordenador de cargado, si está haciendo algún proceso o no está haciendo algún proceso, igual tarda en cambiar algunos nombres. Ya habéis visto que me ha pasado automáticamente de nueva vista a galería cuando antes no lo ponía. Tener un poquito de paciencia con el programa de Notion, porque al ser multiplataforma y sincronizarse en todas las plataformas, hay momentos en los que va un poco más lento y parece que el programa no va bien. Si vas con muchísima velocidad, puedes pensar, Dios mío, me están empezando a dar problemas, pero no te da problemas, simplemente está subiendo y arrastrando toda la documentación. ¿Con esto qué quiero decir? Que si complicáis mucho Notion, va a ir más lento que si lo dejáis con la información que sea más imprescindible. Y aquí
si a vosotros, en vez de tener la información en el panel de control, porque la perdéis de vista, no os gusta el panel de control, pues bueno, podemos hacer una cosa. Dejamos aquí el panel de control, lo último, y todo lo que teníamos aquí apuntado, pues nos lo vamos poniendo aquí. La comunión de año, como es un tema personal, la podemos dejar aquí, justo antes del archivo, y nos podemos pasar todo lo que tuviéramos en el panel de control aquí, para tenerlo más a la vista. Y para que nada más entrar en Notion estemos viendo todo lo que está pasando. Y guardar este panel de control por si en algún momento dado necesito hacer una especie de puesta a punto de en qué momento tengo los temas. Y decir, bueno, a ver, ¿cómo estaba? Sin empezar en curso, listo. El tema de evaluar la propuesta de los alemanes lo tengo sin empezar. El proyecto lo tengo en curso. Y el proyecto de... Espera. Jolín, ahora no se deja. Pues va a ser verdad que el primero que está en primera posición... Pero apúntalo, no. A ver. Despliega el archivo. Se me ha saltado, si os fijáis, se me ha saltado. Espera un momento. Tengo aquí el panel de control abierto y no se traslada, ¿eh? No voy a... Ahí. A ver. Ah, no. No coge. Y esto no debería de pasar. Se supone que de la misma forma que hemos trasladado... Prueba a meterlo en otro, a ver, en curso, por ejemplo. No, No, curioso. no, es una cosa súper curiosa. Mover a... Así no te deja. Lleva la panel de control. El único que no me aparece es panel de control. Igual porque lo tengo abierto. Espera, vamos a cerrarlo. Damos a los 3 puntos. Le pongo mover a. Igual es porque es otro panel de control. Que no es una página, sino un... No debería, ¿eh? Igual es porque las páginas no pueden ponerse como... Igual es porque no es una páginas. página, sino un panel. Pero bueno, te marca el iconito de página. Sí, no es que aquí tengo una página. Sí. Por eso te digo que no sé qué es lo que pasa con algunos, se está trabando y no encuentro la lógica. Y investigaremos. ¿Sí? Son cosas que pasan. Tendríamos un panel de control y aquí no podríamos mover. Tiene todas las vistas. Da la opción, mover a. Sí, pero el panel de control no. Pero no aparece el panel de control. Y de hecho, si lo marco, No. no aparece. Bueno, aquí como detalle, se puede ocultar el grupo, eliminar páginas. En algún momento dado, no sé, puede ser útil según si se está acercando alguien a la mesa y no quiere que veáis qué estáis haciendo, pues lo podríais ocultar. Pero bueno. Sí. Os muestro los grupos. Y vamos a volver otra vez a lo que teníamos al principio. Lo que os comentaba antes, podéis dejar esto vacío, mostrar el grupo y lo tendríamos otra vez en blanco, como estaba previsto. Vale. Bueno, no sé si hasta que habrá habido alguna duda. Vamos con esto. Sí, aquí tenemos preguntas.
Vale, ¿qué diferencia hay con Trello? Nos pregunta. Yo la mayor diferencia que veo con Trello es la versatilidad. Yo creo que esto es muchísimo más versátil que Trello. El problema que vamos a tener va a ser que si en la empresa en la que estás ya hay gente trabajando con Trello y estáis aquí compartiendo información a través de Trello, pues darle la vuelta va a ser muy complicado. Pero a nivel de gestión personal, el hecho de que tú tengas muchísima claridad de lo que estás haciendo y dejando de hacer con los proyectos que lleves en Trello, igual te puede simplificar mucho la vida, porque te va a permitir saber, sobre todo con el tema del panel de control, al ser muy parecido a Trello, qué es lo que tú en el programa tienes o dejas de tener, qué es lo que tienes que hacer o dejas de hacer, sin que el resto del equipo tenga acceso a saber qué es lo que tú estás haciendo. No sé si me estoy explicando, pero es una forma bastante clara de guardar la confidencialidad de todo lo que estás haciendo y de llevar y de volcar la información entre ello una vez que aquí ya la tienes completamente trabajada o fuera de Notion incluso. Notion sobre todo es, cuando lo trabajas de forma simplificada, el índice perfecto y el cuaderno de notas perfecto para llevar a las reuniones, para recoger información cuando a veces estás viajando y tienes que parar el coche y te llama un cliente y no tienes en dónde apuntar, coges el móvil, te abres Notion y te apuntas dentro de cualquier hoja, incluso de sin empezar, el nuevo ítem. Vamos a hacerlo en práctica. La llamada de López, imagínate, la llamada de López San Juan, me estoy inventando, ¿eh? Y en ese momento puedo incluso dictarle al teléfono porque si tenéis activado el teclado con voz en el teléfono, le podéis dictar y aquí podéis estar escribiendo. A ver, dame un segundito. Y aquí podéis escribiendo, me comenta que le han llegado las piezas mal. Las piezas mal y tú haces hablar con Kepa para saber qué ha pasado, darle la vuelta antes de responder. Y esto tú ya te lo dejarías aquí, sin empezar la llamada de los de San Juan, estarías en el móvil, te lo habrías abierto, se te va a sincronizar automáticamente en el ordenador y cuando tú vayas, imagínate que te pasa incluso un fin de semana, el lunes por la mañana vas a abrir el panel de control y vas a decir, Dios mío, la llamada de los de San Juan. Yo qué sé, podéis apuntar hasta... Tengo que... Ya Luego es... lo que hablabas de la confidencialidad también, Sí, puedes ir asignando personas a las que pueden tener acceso aquí, ¿no? Sin tener necesidad de ir a... en un momento dado esto se puede compartir. Sí, sí, de Pero hecho, puedes compartir por tareas, ¿no? Por ejemplo, sin empezar puedes tener varias tareas y luego compartir solamente una de ellas. compartir. Yo puedo compartir por correo electrónico o por grupo, separados por comas. Se puede invitarle para que tenga acceso a la página, a la subpágina concreta a la que yo le doy acceso. Eso es. Yo suelo recomendar al principio, cuando trabajamos con nuestros programas, para no pillarnos los dedos, hacer una prueba de control siempre, por defecto, con una persona de máxima confianza, que puede ser o tu pareja o tu hermano o alguien Sí. familia, si en la empresa no tienes una persona de máxima confianza, para verificar si tú le mandas el correo, si el correo llega y a qué tiene acceso. No vaya a ser que tenga acceso a todo tu panel de control porque no hayas filtrado en la zona exacta y haya información confidencial que quede expuesta. Entonces, muchísima precaución siempre con la confidencialidad y con compartir. Sí, sí. Es mejor casi crear un correo electrónico aparte y volcar la información que empezar a compartir desde estos softwares que a veces los carga el diablo. Se pueden estar actualizando y como metas la pata, después de meter la pata, sacarla a veces es muy complicado. Y hay personas que han tenido disgustos bastante serios Ya. con estos temas. Con el le di a la tecla y una vez que le das a la tecla, a veces ya no vuelve. Entonces hay que tener muchísima precaución. La personalización, volviendo a lo que habéis preguntado, la personalización que tiene esto no lo tiene Trello. Sobre todo la privacidad también.
La privacidad que tú tienes aquí no la vas a tener en un Trello, sobre todo cuando ya es un Trello colaborativo. Y va a permitir que tú tengas muchísimo control sobre todo lo que está pasando y que puedas lanzar una mirada externa a todo lo que está siendo tu labor profesional. Se pueden apuntar muchas cosas. Es que, igual es meterme, bueno, son menos 20, igual es meterme en mucho follón, pero por ejemplo, en tema de conflictos hay una cosa que las personas somos súper intuitivas y a veces la intuición nos dice, en la reunión fulanito me ha mirado mal. A veces uno dice, va, pues, sensación mía, pero muchas veces dices, bueno, me voy a apuntar. Por ejemplo, hoy es día 12, ¿no? Entras en tu Trello para no olvidarte y poder rescatar la información y bueno, pones el 12 del 6. Vamos a poner que este señor se llama Julián. Vale. Entras en otra primera. Nota. Luego ya valoraremos la importancia. Julián me ha mirado mal cuando hemos comentado el tema del embalaje. Observar en la próxima reunión. El hecho de que tú hayas escrito una nota por escrito va a hacer que te acuerdes con muchísima más facilidad. Cuando tú una nota mental la pones por escrito, el hecho de haberla tenido que poner por escrito va a hacer que luego puedas hacer un seguimiento. En conflictología hay un momento en el que antes de que un conflicto se declare oficialmente, suele haber pequeños indicadores. Y esos indicadores son como sensaciones inespecíficas que una persona tiene en una reunión y dice, jo, qué raro, me ha parecido esto o me ha parecido lo otro. Muchas veces quedan en nada, pero a veces con el correr de los días se va viendo qué era lo que pasaba. Cuando digo de los días, a veces es de los meses, no solamente de los días. Pero el hecho de haber cogido esta información, cuando tú la abras, imagínate y leas, vas a decir, ostras, era el embalaje. Pasó algo con el embalaje y se me escapó. ¿Qué habrá pasado con el embalaje? Desde una discusión con el proveedor, desde un tema con el comercial, cualquier cosa que ahora mismo no se nos ocurre y que luego más adelante se va a revelar en todo su esplendor qué era lo que pasaba exactamente con esta persona y con el tema del embalaje. O es que las opciones son infinitas. O que realmente estaba mirando, había recibido una propuesta de esa empresa de embalaje para entrar a trabajar con ellos. Puede haber muchas razones. El hecho de guardar la información va a ser que va a estar a vuestra disposición. Imaginaros, yo estoy en archivo. Vale. Bueno, hay opciones como bloquear base de datos, copiar enlaces, duplicar. Si tenéis algún proyecto que os gusta, se puede duplicar desde los 3 puntos. Vale. Esto es lo que yo quería llegar. Vamos a buscar. Imaginaros que no os acordáis dónde habéis puesto la información. Pues vamos a buscar a ver si nos aparece Julián. Y efectivamente nos aparecería que el 12 del 6 pasó algo con esta persona. Iríamos a la búsqueda y encontraríamos donde habíamos apuntado ese detalle. Imaginaros que tenemos que hacer algo con los alemanes y no sabemos dónde tenemos la dichosa página porque por lo que sea la hemos guardado en otro sitio y ya no la encontramos. Veríamos dónde estaba el proyecto de los alemanes. Mira, se nos había quedado dentro de esta página, se nos había quedado aquí escondido y ahora lo hemos visto, dónde se nos había quedado escondido. Y lo hemos podido volver a clasificar. Yo ya os digo, es el único programa que recomiendo porque lo veo muy flexible, muy estructurado, tiene versatilidad, es claro, es rápido, es multiplataforma, le veo muchísimas ventajas. Miramos por si acaso si hay alguna consulta. Tienes ahí. Sí, Y pincha ahí.
Obsidian es una alternativa a Notion. Si puedes dar tu opinión. Mira, no conozco Obsidian. Esta, ahí realmente me he pillado porque no conozco Obsidian, pero sí es cierto que, que Notion es compatible con muchísimos otros programas de software. Obsidian, vamos a mirar un momento, porque para eso tenemos el señor Google, que me lo va a decir en un momento. Sí. Seguro que comparativos por... Me va un poco lento. Obsidian. Vamos a poner. Obsidian es compatible con Notion, por ejemplo. Mira, Obsidian cobra a los usuarios $8 adicionales al mes para agregar funciones de sincronización o publicación, funcionalidades que se incluyen automáticamente en la suscripción de Notion. Hay comparativas. Sí. Yo como Obsidian no conozco y si la miré, la descarté, porque realmente es que he mirado un montón, pero no la estudié lo suficiente como para poder tener una opinión formada y poderte decir qué es, en dónde está la diferencia o qué es lo que le relaciona. Aparentemente Obsidian es más barata es más cara que Notion. Luego pone que Notion requiere conexión a internet para utilizar al máximo. Claro. Pero es que es precisamente porque es multiplataforma. Es que a veces unas cosas no pueden darse sin otras. Almacena en el dispositivo, lo que significa que la empresa no tiene acceso. Sí. Bueno, es mirar. Es mirar. De todas maneras, hay que tener en cuenta una cosa, que aunque ponga que la empresa no tiene acceso, el que paga suele tener unas licencias que no tiene que no paga. Entonces, muchísimo cuidado cuando pensáis que alguien no va a tener acceso a algo porque el programa pone que es confidencial y luego resulta que no lo es. Preguntas y respuestas. No sé si tenéis alguna pregunta más, aprovechando que quedan todavía un cuarto de hora. Si alguien quiere, le podemos incluso abrir el micro para que nos haga la pregunta de viva voz. Y si no, pues bueno, como siempre, quedamos a vuestra disposición. Normalmente las dudas suelen surgir cuando empezamos a trastear, ¿no? Sí, es que trastear más igual sería complicar las cosas. Si con esto tenéis claridad suficiente, a veces es una retirada a tiempo, es una victoria, sí. Pero literalmente, porque igual empezamos a complicar el asunto y... Al principio, pues lo que os comentamos, si tenéis cualquier duda, normalmente las problemáticas surgen, pues eso, como ahora que nos hemos puesto a mover una y no hemos podido y tal, pues si surge cualquier problema, pues quedamos a vuestra disposición para que os pongáis en contacto con nosotros, con Pat, bien a través del colegio o bien directamente a través de la sastrería del tiempo, que seguro que la encontráis en Google y si no os pasaremos, estarán tus datos en la presentación, ¿verdad? Sí, además aquí pone preguntar a la IA. Es que yo a veces le he preguntado a la IA y me ha contestado semejantes estupideces que yo francamente a la IA ya no le suelo preguntar nada por defecto. Pero bueno, ya veis cómo automáticamente aquí abajo podéis abrir listas de tareas y podéis hacer distintas cosas que ya os lo da el programa. Yo pienso que muchísimo mejor lo que os he dicho antes. Ir abriendo uno lo que necesita única y específicamente para no complicarte la vida, no tener 40 cosas abiertas que tú no has escogido, porque luego te vas a perder. Y a la hora de recuperar información va a ser clave que no te pierdas y que todo lo que tengas lo tengas muy bien. Pues nada, si no hay más preguntas, muchas gracias por participar en la jornada. Quedamos a vuestra disposición.